Emigración de los hablantes del zapoteco de la Sierra Norte. En este video les hablaré sobre la emigración de los hablantes de la Sierra Norte, o también conocido como Sierra Juárez. Me enfocaré en explicar la relación e influencia que éste tiene en el lenguaje y la sociedad, analizando otros temas relacionados con este mismo. En la Sierra Norte, muchas de las personas emigran a las ciudades con la finalidad de buscar un mejor futuro para su familia. Por tal motivo, tienen que abandonar su pueblo, su gente, sus grupos sociales y también su lengua desafortunadamente, ya que dejan de hablarlas. Estas lenguas que son parte de su cultura, de su identidad, ya que desde que nacen esta es su lengua materna y es la que hace posible que puedan mantener comunicación e interactuar con las demás personas que conviven con ellos. La sociedad ha tenido gran influencia en estas lenguas, ya que como se sabe, la sociedad es aquel grupo en el cual pertenecen o forman parte las personas o individuos, y cada uno de estos pertenece a diferentes grupos sociales. En este caso nos referimos a los grupos sociales de la Sierra Norte. El lenguaje es de gran importancia en estos grupos, en este caso en la Sierra Juárez, donde se habla el zapoteco. Gracias a esta lengua, estas personas pertenecientes a estos grupos pueden mantener comunicación con los demás. De igual manera, hacen uso del lenguaje dependiendo de las necesidades comunicativas en las que se encuentren, del entorno social, etc. En estas comunidades o pueblos ubicados en la Sierra Norte, las personas al momento de emigrar a las ciudades se ven obligadas a aprender el español, ya que esta es la lengua estándar, es decir, la lengua oficial, y por tal motivo tienen esa necesidad de aprender o de hablar en esa lengua para así poder mantener la comunicación con las personas pertenecientes a este grupo social. Además, sienten que esta lengua les abre varias puertas, y es así como ocurre una estandarización con estas personas emigrantes, y por tales motivos dejan o hacen a un lado el zapoteco, ya que llegando a la ciudad se avergüenzan de su lengua, ya no le dan importancia, ya empiezan a hablar más el español, etc. Las actitudes de las personas pertenecientes a la ciudad a veces son discriminatorias hacia las personas hablantes de alguna lengua indígena, ya que hay varios casos de personas emigrantes a la ciudad en las cuales se han visto reflejadas estas conductas de manera negativa, ya que se burlan de ellos por hablar el zapoteco, por su color de piel, por sus creencias, por su vestimenta, cultura, y los tachan de ignorantes, porque piensan que son personas ingenuas por el simple hecho de pertenecer a un grupo social diferente a la de ellos. Por estos motivos, estas personas emigrantes se avergüenzan del zapoteco y empiezan a dejar de hablarlo, y empiezan a ocupar el español. Pero como individuos que todos somos y formamos parte de la sociedad, deberíamos de motivar a estas personas a seguir hablando su lengua indígena, ya que estas lenguas son la identidad y las voces que transmiten lo que uno lleva adentro. Además de que esas lenguas, y en este caso el zapoteco, son parte de la riqueza cultural. La motivación sería de gran ayuda porque serviría a que estos emigrantes comprendieran la importancia que tiene el seguir haciendo uso del zapoteco, y que entre más lo hablen, esta lengua ya no estaría en peligro de extinción. Además, para que tengan conocimiento de que hablar una lengua indígena no es signo de vergüenza, sino de orgullo. Para motivar a estos grupos sociales hablantes del zapoteco de la Sierra Juárez, se deberían de implementar actividades como, por ejemplo, música, poesía, teatro, etc., las cuales ayudarían a buscar el interés para hablar esta lengua, y por qué no, el que otras personas se interesen en hablar esta lengua. En el zapoteco que hablan estas personas emigrantes también forma parte la política lingüística y la planeación, ya que estando en sus pueblos o yéndose a vivir a la ciudad, se les dice o se les da a conocer que hay normas, reglas o leyes que se deben de obedecer. Por ejemplo, aún estando en sus pueblos, a sus hijos se les brinda una educación basada en español y no en el zapoteco. Y desde este ámbito educativo se ve reflejada la estandarización, como también la política lingüística. Además, en cualquier trámite que hagan, el idioma en el cual se va a redactar o llegar a algún acuerdo va a ser en español,
Por esto, estas personas tienen la necesidad de hablar el español debido a la estandarización, planeación y política lingüística. Las lenguas indígenas, y en este caso el zapoteco, existen los dialectos, es decir, las variaciones del zapoteco. Por ejemplo, en varias comunidades de la Sierra Juárez hay variaciones en el zapoteco, ya que dependiendo igual de su grupo social, del territorio, este idioma adopta sus propias variaciones y las va acomodando. En este caso se ven reflejados los dialectos sociales, que son las diferentes formas de utilizar el zapoteco por parte de los hablantes, y los dialectos regionales, que son los que adquiere una lengua, en este caso el zapoteco, y que es hablada en áreas geográficas extensas, ya que en varias comunidades, dependiendo del ámbito geográfico, los dialectos se asemejan más en el idioma o se ven más alejados, es decir, que hay palabras que no suelen decirse de la misma manera, pero siempre refiriéndose al mismo significado. Además, son las que ayudan a reconocer el lugar de origen, de dónde viene tal persona, etc. En el zapoteco también intervienen las categorías cognitivas y sociales, ya que con base en las categorías cognitivas y a través de las experiencias individuales y del por qué tal individuo habla de tal manera. Por ejemplo, cuando estos emigrantes se van a la ciudad, en varios casos no hablan correctamente el español. Es algo muy personal en su habla y depende de su experiencia personal o individual. Lo mismo pasa con las categorías sociales, solo que en estas ya intervienen los grupos sociales, el entorno, las convivencias, acuerdos, etc., que ya son realizados entre todos los individuos que conviven en estos grupos sociales y hacen relación a las categorías sociales. En la Sierra Juárez, las personas de estos grupos sociales tienen sus propias etiquetas, es decir, aquí intervienen los marcadores sociales, que son los que hacen referencia a las etiquetas, es decir, cómo se le caracteriza a cada persona o a cada grupo social, una etiqueta que ya está determinada por diferentes factores, las cuales determinan que esa etiqueta caracteriza a cada individuo. Por ejemplo, en las comunidades de la Sierra Juárez, las personas se dan cuenta de dónde y a qué etnia pertenece cada individuo, ya que se dan cuenta por su forma de hablar, las variaciones, su vestimenta, sus costumbres, etc. En este caso, por su etiqueta. Las personas emigrantes se ven expuestas a diferentes situaciones al momento de irse a otro lugar, ya que hacen uso del lenguaje y dependiendo de sus necesidades. En este caso, igual ellos realizan la acomodación del lenguaje, es decir, que ellos acomodan su manera de hablar según la de los interlocutores que tienen en ciertas situaciones. Esto refleja la necesidad de un hablante o de un grupo de una integración social o identificación con otro. Las variedades de la lengua que dependen de la situación comunicativa reciben el nombre de registro, es decir, es como un sello, ya que puede ser registro coloquial, el cual se usa entre personas que mantienen una relación de confianza, y el otro es el registro formal, el cual se emplea con personas con las que no se tiene ese grado de confianza. En el caso de las personas emigrantes, también se ve reflejado este tipo de situaciones, ya que al momento de emigrar a las ciudades, ellos hablan de la manera que se acomodan con sus amigos y familiares, pero cuando trabajan, tratan de hablar o mantener una comunicación más formal con sus jefes u otras personas con las que están laborando, y no hay una confianza muy elevada, y lo mismo pasa con todas las personas y todas las lenguas. Y todo esto consiste en cómo un individuo se comunica con los demás. También el argot, el cual consiste en cómo habla la gente, ya sea de manera común o corriente. Esto depende del grupo social al que pertenezca, ya que no podemos decir que las personas hablan incorrectamente, porque no sabemos si esa persona no fue a la escuela y por tal motivo no recibió la educación necesaria para poder hablar correcta y gramaticalmente. Estas situaciones se ven demasiado reflejadas en las personas de la Sierra Juárez, ya que por varios motivos o factores no tuvieron la posibilidad de aprender a hablar correctamente. Cuando estas personas van a la ciudad, se ven reflejados este tipo de situaciones, ya que no pueden comunicarse correctamente y lo hacen según sus posibilidades.
En el zapoteco de la Sierra Juárez, el lenguaje no suele tener mucho género gramatical, ya que las personas lo hablan así tal cual. Sí tiene estructura, más que no se aplica demasiado el género en la lengua. Por ejemplo, la pelota es de ella. En zapoteco se diría que pelota ni. Y en este ejemplo no se especifica el género, ya que se diría de esa misma manera esa frase. Por ejemplo, la pelota es de él, igual se diría que pelota ni. En el zapoteco de la Sierra Juárez, a pesar de que todas las comunidades pertenecientes ahí hablan y hacen uso del idioma zapoteco, aún así hay variaciones, ya que cada grupo social y su idioma de cada uno tiene variaciones lingüísticas, ya que cada uno cambia ya sea en la pronunciación, escritura o acento, pero siempre dándole el mismo significado. Por ejemplo, en San Pedro Llaneri, cebollón se dice chichu y en Tanetse de Zaragoza se dice leyú, pero ambas comunidades de la Sierra Norte se refieren al cebollón. La cultura en la Sierra Norte es de suma importancia, ya que varias de estas comunidades coinciden en algunas costumbres o tradiciones con respecto a su cultura, pero de igual manera, cada comunidad también se diferencia en la manera en la que las realiza, en las decisiones que toma, en las festividades que realiza cada grupo social, en cómo las vive o disfruta. Y es así como su cultura también interviene en su lengua, ya que a través de esta ellos se comunican y viven su cultura con base en su grupo social. La cultura en la Sierra Juárez es demasiado sorprendente por las festividades que realizan y diferentes actividades relacionadas a esta misma. Desafortunadamente, en la Sierra Juárez, las comunidades pertenecientes a esta no reciben una educación muy buena, ya que por la distancia geográfica, esa educación no es la misma que en las ciudades. Antes, las personas de estas comunidades no todos tenían la posibilidad de ir a la escuela, sufrían maltrato por parte de los profesores. Estas situaciones son demasiado relatadas por los abuelos, que son los que pasaron por esta difícil situación, ya que sus profesores les pegaban si hablaban su lengua materna y obligatoriamente tenían que hablar y comunicarse en español. Hace unos 15 años, estas situaciones tuvieron fin en estas comunidades, aunque sí, la educación para estos niños, adolescentes o jóvenes no es una educación de calidad, ya que no cuentan con las posibilidades de ir a la escuela, de contar con los materiales educativos necesarios. Tienen una educación muy diferente a la de los que estudian en la ciudad. En estas situaciones, el alfabetismo forma parte de la educación, ya que ésta consiste en el derecho humano de recibir y poder acceder a una educación formal para poder escribir y leer, y es así como las personas de las comunidades de la Sierra Juárez pasan este proceso de alfabetización al ir a la escuela para así poder aprender el español. En el caso del alfabetismo, que consiste en cómo se utiliza la educación recibida en la alfabetización, además consiste en la manera en que estos individuos se hacen cargo de su propia educación. Muchas de las personas de las comunidades de la Sierra Juárez no fueron a la escuela y no tuvieron la posibilidad de alfabetizarse en español u otra lengua. Desafortunadamente, hay muchas personas que no tienen esa posibilidad de poder escribir, de leer. La mayoría de los emigrantes igual está en esta lamentable situación. Por eso, como personas pertenecientes a los grupos sociales, deberíamos de darles importancia a las lenguas indígenas, a las personas que las hablan y no burlarnos de su forma o manera de comunicarse en español, darles esas oportunidades de poder estudiar, de tener esa empatía hacia ellos, ya que todos somos parte del mundo y el cambio positivo y benéfico está en nuestras manos. Así que hagamos conciencia y valoremos nuestras lenguas.